Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este sexto webinar del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, que en esta oportunidad contará con la colaboración de la doctora Silvia Beatriz López Safi. Les solicitamos que pongan el nombre, sus nombres y sus apellidos, por favor, al ingresar. También que tengan cerrados sus micrófonos y cámaras para mejor optimización de la señal y evitar interferencias. Bueno, dando ya inicio a esta actividad, cedo la palabra a la señora Juana Jiménez, secretaria del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, para dar unas palabras de apertura. Licenciada Juana. Ahí. Muy buenas tardes para todos. No sé si me escuchan, Neta. Escuchamos bien. Sí. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse en la actividad organizada por el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas. Una actividad que hemos pensado en el marco de del 25 de noviembre, en la que recordamos la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y en ese contexto hemos visto el tema relacionado a la ley 6.806/21 de emergencia nacional contra feminicidio, que es un tema bastante nuevo. Creo que fue aprobado en septiembre recién de este año, teniendo en cuenta todos los casos de feminicidio que hemos tenido en el transcurso del año, en donde miles de mujeres están cada día a nivel mundial perdiendo la vida en estos casos de feminicidio, ¿verdad? Ya sea por su pareja, expareja o personas allegadas a ella, ¿verdad? Y para aclararnos más sobre este tema, le tenemos a una de las personas que estuvo trabajando sobre este proyecto de ley, que actualmente ya fue promulgado, que es la doctora Silvia López Safi. Entonces, esperamos que sea de utilidad para todos, para que tengamos un conocimiento un poco más acabado sobre el tema y que veamos cómo podemos contribuir a nivel nacional de tratar de evitar este tipo de violencia contra la mujer. Entonces, agradezco a todos por su participación y muchísimas gracias, doctora, por aceptar darnos esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dar un breve resumen del currículum de la doctora Silvia Beatriz López Safi. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, abogada, notaria y escribana pública por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Gobierno y Gerencia Pública, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Nacional. Es especialista en Gestión de Políticas Públicas y Género por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Asociación Fundación Justicia y Género Paraguay Cono Sur. Este es un resumen del extenso currículum de la doctora Silvia Beatriz López Safi, a quien ya cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las mujeres cooperativistas por esta invitación, especialmente en las personas representantes esta tarde, la señora Juana Jiménez. Bueno, durante los días previos yo me estuve comunicando con la señora Mirta Casco Prugel y todo su equipo
Así que a ustedes vayan mis agradecimientos por la consideración. Bueno, realmente este es un tema que no solamente preocupa, sino que nos ocupa ya desde hace bastante tiempo, incluso antes de la entrada en vigor de la ley 5.777 del año 2016, que es la Ley de Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia. Si bien es cierto, la tipificación de la figura del feminicidio aparece propiamente en esta ley en el artículo 50, luego nos encontramos con las realidades que se fueron dando durante la pandemia. En ese sentido, el leitmotiv, la motivación de la senadora Lilian Samaniego, quien presentó este anteproyecto, luego proyecto y finalmente ya ley en este momento, fue justamente la cantidad de hechos, las cifras que iban en aumento de manera realmente alarmante a partir de, de la entrada también de la pandemia. Entonces yo quería, antes de presentarles un PowerPoint, hacer algunas acotaciones que tienen que ver con esto que llamo la motivación que dio lugar al dictado de la norma. Conforme a los datos estadísticos del Observatorio Nacional de la Mujer de la República del Paraguay, ya en el año 2020, cuando fue declarada esta situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, vimos el aumento de los casos de violencia contra las mujeres con un agravante que es la situación de encierro, es decir, las mismas quedaban en sus casas y de esta manera, a merced de las personas victimarias, se producía un considerable o se produjo un considerable aumento, un incremento de los casos de feminicidios. Aquí es importante también considerar el llamado ciclo de la violencia del cual nos habla la psicóloga Leonor Walker, en virtud del cual la persona, o mejor dicho, las personas que están involucradas en esa relación tienen una dependencia emocional, con lo cual tanto la víctima como el victimario presentan rasgos, características que pueden ser determinadas, es decir, esto se puede detectar a partir de la aplicación de unos test. Por eso es que es muy importante que la persona acuda a las bocas, a los, sistemas de atención contemplados en la ley 5.777 del año 2016, de modo que podamos incluso medir a partir de un instrumento también que tomamos en cuenta, que es un llamado violentómetro, que va subiendo de color amarillo, naranja, rojo y así sucesivamente, para poder saber en qué estado se encuentra de situación de riesgo esta persona. Por eso, repito, el tema de la pandemia implicó también una puesta en marcha, una sinergia de las distintas instancias que entienden en los casos de violencia, y una de ellas es la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia en Días y en Horas Inhábiles, que también se encuentra a cargo de la oficina en la que yo me desempeño, que es la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Y por mi parte, yo publiqué varios artículos en donde daba cuenta de esta situación, teniendo en cuenta esas situaciones o esas relaciones de dependencia, porque se genera una relación de dependencia durante el ciclo de la violencia, tanto por parte de la víctima como del victimario, y en esas circunstancias ¿cómo llamamos?, de encierro, esto se exacerba, y eso es lo que aconteció. Entonces, esas cifras arrojaron un total de, durante la pandemia, de 36 víctimas, donde 32 correspondían a mujeres adultas, 2 adolescentes, 2 niñas, y quedó así un total de 51 personas, quedaron 51 personas menores de edad en estado de orfandad, eso teniendo en cuenta el 2020. Y luego ya progresivamente hasta marzo de 2021 se produjeron solamente en ese tiempo 7 feminicidios en 2021 hasta marzo de personas, mujeres adultas, y esto fue lo que generó, como dije, la motivación de la senadora Lilian Samaniego como un grave problema social que ameritaba la declaración de emergencia nacional por feminicidio y la implementación de medidas que orienten, en este caso, a profundizar
el trabajo que el Estado viene desarrollando, sobre todo a través de la llamada Mesa Previm, que es la Mesa de Prevención de la Violencia contra la Mujer, que lidera el Ministerio de la Mujer como órgano rector. Vemos que, o vimos, mejor dicho, durante la pandemia, que muchas de las medidas resultaban insuficientes, ya que el tema de la violencia resulta de un problema estructural bastante complejo. No es una cuestión que pueda ser abordada en poco tiempo, me refiero a su erradicación, sino que sobre todo exige una educación, y esto tiene que venir ya desde las escuelas, desde los colegios, para impedir que vayan estos casos en aumento. Esta declaración de emergencia por parte del Estado paraguayo viene a ser como una manera de complementar las acciones que se vienen implementando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y, repito, fue a instancias de lo ocurrido en el marco de la pandemia por COVID-19 y para dar una respuesta inmediata teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Quiero también señalar que Paraguay ratificó las dos convenciones más importantes en función de lo que llamamos la protección de las mujeres. Una es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 1215 del año 86, es la primera ley de derechos humanos incorporada a nuestro país, y la otra es la Ley 605 del año 1995, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Quiero también destacar que la Cámara de Diputados desde el primer momento ya dio su conformidad. Solamente se hicieron algunas revisiones preliminares en la mesa o en el marco de la mesa Previm, donde yo también me encuentro como parte representando al Poder Judicial en este caso, y luego por votación unánime la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara emergencia nacional por feminicidio. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto entonces? Establecer acciones concretas de prevención de la violencia familiar y disminuir la tasa de feminicidios mediante un trabajo coordinado de las instituciones que forman parte de esa, lo que llamamos nosotras la ruta crítica. También se encuentra como algo fundamental la promoción de campañas masivas de concienciación y atención a mujeres en situación de violencia en todas sus formas. Durante el tratamiento, varios de los diputados y de las diputadas hicieron hincapié en la necesidad de contar con este instrumento. Así, por ejemplo, la legisladora Rocío Abet, que es la vocera de la Comisión de Equidad Social y Género, sostuvo que es muy importante esto para las mujeres. Y también aquí voy a hacer hincapié en esto, luego de haber conversado con la diputada, la necesidad de instar al Ministerio de Hacienda a reglamentar la legislación de manera que se garanticen los recursos necesarios para su correcta aplicación, porque uno de los temas con el que tropezamos frecuentemente es la falta de recursos. Entonces, tenemos la norma, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Tenemos incluso a veces reglamentada la norma, como ocurre con la ley 5777 de 2016, pero no están previstos los recursos necesarios porque no se establece o no se considera en el presupuesto, y voy a hacer hincapié acá en un concepto muy importante, que es el llamado presupuesto etiquetado. También las personas que formaron parte del trabajo en el proceso de redacción de la norma, todo el equipo de la senadora Lilian Samaniego, que trabajó arduamente en la revisión, lo hizo en un marco de trabajo articulado, participativo, de tal manera que la norma pudiera salir lo más completa posible. Esas acciones de prevención específicamente contra mujeres se tiene que trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, por supuesto con el Poder Judicial, con el Ministerio de la Mujer,
Y como dije anteriormente, muy importante el involucramiento del Ministerio de Hacienda para garantizar esos recursos financieros y que la ley no quede en la mera formalidad, sino que pueda tener una aplicación eficaz, una aplicación eficiente. También es un tema que no quiero olvidar, es lo referente a la habilitación de refugios y albergues transitorios. En este sentido, el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto, cuenta con algunos, esto hay que reforzar. Y el sistema 911 de la Policía Nacional, que se considera como una de las bocas receptoras más importantes de las denuncias. En 2021, hasta el momento en que la ley estaba apareciendo, digamos, ya teníamos registrados 52 casos de feminicidios y esto nos demuestra que la cifra de este año dobló los registros de todo el año 2018 y solamente en 6 meses. Eso para que se den cuenta cómo si decimos dobló el número, se duplicó las situaciones de encierro que exacerbaron estos hechos de violencia nos llaman a una profunda reflexión, como parte de un Estado que se dice social de derecho y en ese sentido también los problemas tienen que ser encarados de esta manera. Entonces yo felicito a las mujeres que conforman parte de la cooperativa y por supuesto a los hombres que también trabajan, porque hombres y mujeres tenemos que trabajar en esto, no solamente las mujeres. De manera que el mundo está poblado por un 50% y un 50% hombres y mujeres y el trabajo tiene que ser en ese sentido. Tenemos hombres muy comprometidos que están justamente en el marco también de la mesa Previm, acompañando los trabajos que venimos desarrollando en esto que se va a llamar la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, ahora yo voy a compartir con ustedes una presentación que preparé y después supongo que vamos a tener un espacio para que las personas puedan también preguntar y arrojar ideas, que eso es lo que más enriquece en estos encuentros. Bueno, ahora voy a compartir entonces mi pantalla. Ustedes me van a decir si pueden verla un ratito. Ahí estamos. Sí. Voy a agrandar esto para que sea. Ahí estamos. Pueden ver, ¿verdad? Bien. Sí, Esta es se ve bien. Gracias. Esta es la ley 6.806 del año 2021, como ya fuera señalado anteriormente, que declara emergencia nacional por feminicidios. Y yo antes de presentar la ley, así como hice una antesala, quiero mostrarles un poco esto que me parece muy interesante. La cantidad de expedientes ingresados por el tipo penal de feminicidio a lo largo de estos años. Si ustedes se fijan, ¿y por qué? Ustedes se preguntarán, empezamos con el año 2017. Y empezamos con el año 2017 porque la ley 5.777 de protección integral a la mujer contra toda forma de violencia es del año 2016. Fíjense que tenemos dos columnas. En una hablamos de la cantidad de expedientes ingresados por el tipo penal de feminicidio consumado y en el otro, la otra columna, por el tipo de feminicidio en grado de tentativa. Verán que en muchos casos la persona tiene la voluntad de privarle de la vida a la otra y en este sentido también quiero hacer hincapié en eso que me dicen y muchas veces me preguntan, ¿qué quiere decir por su sola condición de tal? ¿Por qué se hace alusión a estas situaciones de violencia extrema en cuanto a la sola condición de la mujer? Y quiere decir esto que la mujer, por su sola condición de mujer, se encuentra en una, quiero que presten atención por favor para no haber equívocos, en una condición de vulnerabilidad. No quiere decir que la mujer sea vulnerable, sino que se encuentra en una condición de vulnerabilidad, porque le posicionó allí el sistema patriarcal, así como tenemos las
condiciones de vulnerabilidad de personas en razón de la edad, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes que son personas menores de edad, o de personas mayores a partir de los 60 años, o de personas con discapacidad. Pongo estos ejemplos para que se entienda mejor. También las mujeres nos encontramos por nuestra sola condición de ser mujeres, biológicamente hablando, ya en una situación de vulnerabilidad. Luego tenemos, si ustedes ven, en 2017, 19 casos consumados, aumenta ya en 2018 a 21. Y en grado de tentativa, de 9 aumenta a 15. Casi duplicado. En 2019 hay un mayor número otra vez, tenemos 26 casos de feminicidios consumados, y en grado de tentativa ya tenemos, fíjense, 27, incluso superando. En 2020 tenemos 33 feminicidios consumados, y en grado de tentativa 37. Y luego en el primer semestre de este año de 2021 teníamos en el 7 casos que fueron consumados, luego en grado de tentativa 15, y eso se fue multiplicando muchísimo con la situación de pandemia. Y aquí las personas, la cantidad de personas condenadas por el tipo penal de feminicidio, si ustedes se fijan, no condice mucho el número de condenas con el número de casos que registramos por año. Y esto obedece más bien a que los expedientes van avanzando en su curso en función también de lo que vayan presentando las partes en el proceso. O sea, las partes, cuando digo, me refiero a la acusación que realiza el Ministerio Público, luego está la defensa por parte de la persona imputada. Entonces, esas son las condenas que tenemos por el tipo penal. Luego acá podemos ver ya en un gráfico un poco más ilustrativo, ¿verdad?, cómo se da tanto en grado de tentativa como los casos consumados, que es lo que habíamos visto, y no hace otra cosa este gráfico que mostrar lo que ya habíamos revisado inicialmente. Y también en relación con la cantidad de personas condenadas por el tipo penal de feminicidio, tanto consumado como en grado de tentativa. Fíjense que en el año 2020 fue aumentando esa cantidad. Bueno, y ahora sí, ya entramos entonces en la ley, pero no quería dejar de presentarles esto porque las cifras son las que nos permiten ver el por qué estamos regulando de esta manera. Si ustedes recuerdan, hubo resistencia en un primer momento en cuanto a esto de la regulación, de la tipificación más bien del feminicidio, pero se explica, como nos dice Marcela Lagarde, la autora mexicana, teniendo en cuenta que cuando la muerte de una mujer se da por esa llamada condición de tal, teniendo en cuenta esa situación de vulnerabilidad, amerita que el Estado adopte una política, como es el caso de la política pública del dictado de estas leyes, voy a decir en plural, que son varias, y de la tipificación en el artículo 50, en el caso de la 5777 de 2016. Ahora, esta novel legislación que estamos estudiando esta tarde, como ya dije hace rato, acá tenemos el objeto, la declaración de emergencia nacional por feminicidios, y complementar lo que ya está previsto en la citada ley 5777 de 2016 y su decreto reglamentario, que es el 6.973 del año 2017, mediante el dictado de medidas urgentes, de medidas inmediatas que tengan la finalidad de reducir el número de mujeres víctimas de feminicidio. Por supuesto, si es posible erradicar esto, prevenir, atender y proteger a las mujeres contra toda forma de violencia. El ámbito de aplicación como digamos, el espacio, alude la ley de que esta, por supuesto, es de orden público y de observancia general en toda la República del Paraguay, lo que hace que hoy estemos analizando esta tarde con ustedes, porque incluso se habla de una obligación por parte de las empresas públicas, de las privadas, organismos y entidades del Estado. No importa si son privados, si son públicos, si son mixtos, las gobernaciones, las municipalidades, todas las instituciones autónomas, autárquicas,
y cualquier otro ente que pertenezca también al sector público tiene la obligación no solamente de conocer, sino de promover esta ley, de manera que podamos ser coadyuvantes como parte del eslabón en la cadena. En el artículo 3 tenemos el órgano rector y las autoridades de aplicación, como dije anteriormente y conforme a lo que dispone la Constitución Nacional. El Ministerio de la Mujer es el órgano rector en la materia que impulsa o tiene que impulsar la aplicación de esta ley y siempre en coordinación con todas las instituciones que están señaladas en la citada Ley 5.777 del año 2016 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Para esto es que el órgano rector, que es el Ministerio de la Mujer, establecerá los medios necesarios, como dice aquí, para fijar, por ejemplo, los criterios demográficos. Ahora mismo están preparándose las compañeras del Ministerio de la Mujer, también las y los colegas del Poder Judicial en el Chaco paraguayo para recibir al móvil Ciudad Mujer Móvil de la Gente, que llegará hasta ciudades Boquerón, Filadelfia, Loma Plata en este mes de noviembre y luego en el mes de diciembre a distintas localidades del Alto Paraná con la finalidad de promover esta ley 5777 de 2016 a través de una interrelación que tienen las distintas instancias que forman parte de la atención en los casos de violencia contra las mujeres. Y eso, por eso, esa fijación de criterios demográficos, se hace un análisis de cantidad de población, donde tenemos mayor índice de violencia. En Paraguay, el mayor índice de violencia tenemos en el departamento central. Y después de central, ya tenemos en Asunción. También tenemos la necesidad de intensificar la implementación de las políticas públicas. Esto es muy importante. Yo decía, por eso la educación es la base de todo. En los colegios, en las escuelas, que exista un conocimiento ya desde la niñez y la adolescencia también, por supuesto, una concienciación y una sensibilización en cuanto a la problemática. Solamente así se va a poder prevenir, atender y tratar este flagelo. Y también otra cosa importante es la recuperación de las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas, no solamente de la violencia doméstica e intrafamiliar. Ustedes verán que la ley 5.777 ofrece como 15 tipos de violencia. Una de las más acuciantes ahora también es la violencia telemática, la violencia estructural o sistémica, que es la que se produce en las instancias incluso donde se presta la atención, porque muchas veces la no prestación del servicio, de darse la no prestación del servicio, la omisión impide no solamente el acceso, en nuestro caso del Poder Judicial, el acceso a la justicia, sino que la mujer siga el proceso, abandona el proceso y allí es donde vienen a darse los casos de feminicidio. O sea, ese abandono es fatal. Entonces, por eso es que hay que hacer un acompañamiento permanente, una concienciación, una guía para que las mujeres puedan tomar no solamente conocimiento de lo que podría ocurrir, perder la vida, sino también esto que dice acá, la recuperación y empoderarlas. Fíjense que muchas mujeres, y esa es una gracia, voy a decir, que tiene la instancia o la Asociación de Mujeres Cooperativistas de apoyar a las congéneres para que puedan tener un oficio, para que puedan acceder a labores, a trabajos, porque la mayor la mayor cantidad de argumentos de por qué no quieren separarse de sus parejas, aunque saben que están en un peligro constante, es porque dicen de qué vamos a vivir, porque yo soy ama de casa y la provisión de alimentos, todo lo que respecta a la manutención de los chicos, es por parte de la persona. Y ahí es donde hay que hacerle entender que su trabajo como ama de casa vale. Ya hay jurisprudencia, sentencias de la tercera sala en lo civil y comercial de Asunción, donde esto está, ¿qué quiere decir? Justipreciado, está valuado. ¿A cuánto asciende ese trabajo que realizan las mujeres?
y por ende la necesidad de que ella rompa ese círculo, que salga de ese círculo de violencia para poder, como dije, empoderarse. Estas medidas, ya en un siguiente punto del artículo 4, son muy importantes porque, cierto, hablamos mucho de las medidas cautelares, le llamamos, que son las medidas de protección, que ya aparecen en la ley número 1600 del año 2000 contra la violencia doméstica y la ley 5777 de 2016 refuerza nuevamente esas medidas de protección que ya tenemos en la 1600 del año 2000. Lo que acá nos dice esta ley es que el órgano rector, el Ministerio de la Mujer, las autoridades de aplicación tienen que adoptar las medidas de carácter urgente suficientes para prevenir riesgos en la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia, para la intervención, la atención y la articulación en forma inmediata de acciones como parte de las políticas públicas para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la justicia para la protección de las mujeres. Y aquí quiero hacer también un comentario, como estoy haciendo en cada artículo, de considerar que esa articulación en forma inmediata requiere que el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, que es una importantísima instancia, no solamente receptora de la denuncia, sino luego de acompañar el proceso en la protección, tenemos que trabajar de manera articulada. Si no hay un trabajo articulado, entonces no será posible hacer esta lucha de la que nos habla esta ley. Estos ya fui nada más que poniendo los artículos porque si no, no acabaría nunca la exposición y me gustaría así conversar con ustedes. Voy a hacer un resumen de los principales puntos que están establecidos en el artículo 5º, por ejemplo. Ya dije que el Ministerio de la Mujer es el órgano rector y tiene que adoptar como parte de sus políticas públicas, esto está en el artículo 60 de la Constitución Nacional, no solamente articulación a través de la mesa PREVIM, que ya cité anteriormente, de prevención de la violencia contra la mujer, sino también la ley habla de integrar un gabinete de crisis. Y el gabinete de crisis se integra justamente cuando se dan estas situaciones, digamos, extremas, excepcionales, además, como los casos de feminicidios en pandemia, y de ese modo el gabinete de crisis formaría parte activa de todas las tomas de decisiones que se puedan llegar a dar en el marco de esta pandemia que todavía sigue. También el Ministerio de la Mujer tiene que fortalecer la difusión de las medidas de protección a través de campañas de concienciación, como por ejemplo ahora estos viajes que les dije de Ciudad Mujer Móvil de la gente, que se llevan no solamente móviles, se reparten folletos, las leyes, se explica cómo funciona todo esto, sino que también tiene que, a través de esa difusión de campañas, tratar de eliminar ese riesgo de perder la vida por feminicidio. Fortalecer los servicios de prevención y asistencia a personas en situación de violencia, y se hace hincapié mucho de las personas que se encuentran en el ámbito rural. Sabemos que a esto hay que sumar la situación de las personas indígenas que tienen una doble y triple situación de vulnerabilidad, porque a esto le llamamos en un concepto de género la interseccionalidad. A mayor cantidad de factores, mayor posibilidad de riesgos para la persona. Así, por ejemplo, ser mujer, ser indígena, encontrarse en condiciones de escasez de recursos, implica o forma parte acuciante de lo que llamamos el factor de riesgo dentro del concepto de interseccionalidad. También tenemos que el Ministerio de la Mujer tiene que disponer cursos virtuales para fomentar actitudes no violentas, que esto vaya dirigido a personas educadoras, para fomentar cambios en las pautas de comportamiento de los niños, niñas, adolescentes, que es lo que dijimos hace rato, es fundamental en el proceso de formación. La implementación también en todas las penitenciarías de carácter nacional y regional de programas asistenciales con el fin de hacer
una concienciación y sensibilización en hombres para que estos no vuelvan, si es que cometieron algún caso o algún hecho, perdón, de violencia o de feminicidio inclusive, que no vuelvan a reincidir. También la capacitación a las fuerzas públicas para que ellas, la Policía Nacional, por ejemplo, pueda intervenir en tiempo, puedan intervenir en forma, y la implementación tanto con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional, también de lo que llamamos las tecnologías de la información y de la comunicación, como son TICs, por ejemplo, la geolocalización, el envío de mensajes SOS a contactos directos, una comunicación directa con el sistema 911, por ejemplo, la posibilidad de capturas de imágenes, de vídeos, que ustedes habrán visto mucho en los últimos tiempos, lamentablemente en televisión, los vídeos que se acercan de esos lugares públicos como estaciones de servicio, por ejemplo, y que suceden estos hechos de violencia. También una información permanente por parte del Ministerio de la Mujer de los centros de atención en relación con las jurisdicciones de las personas. Por ejemplo, con qué comisarías contamos en la zona, juzgados de paz, el rol que tiene el Ministerio de la Defensa Pública, que tiene un rol muy importante a partir de la Ley 5.777, y el rol del Ministerio Público. Bueno, realmente es bastante extenso. Voy a seguir hasta el tiempo que tengo ilustrándoles, porque es mucha la cantidad de competencias que se asignan al Ministerio de la Mujer. También la puesta en funcionamiento de nuevos refugios y albergues, porque dije anteriormente, si bien es cierto ya existen, pero se precisa de otros también, sobre todo en ciertas zonas por la cantidad de hechos que se presentan de violencia doméstica e intrafamiliar sobre todo. Y en este sentido hay una pregunta muy recurrente de cómo se ofrecen esos servicios, por ejemplo, cuando las mujeres van con sus hijos y con sus hijas. Y por supuesto que si van con sus hijos y con sus hijas hay que recibirlos, porque la mujer generalmente sale, si va a buscar auxilio, justamente con lo que tiene y bueno, y consigo con sus hijos e hijas. Ahí también hay que atender muy bien la situación de las personas menores de edad. Y el servicio de asistencia integral implica no solamente la puesta en marcha, por ejemplo, del SEDAMUR, que forma parte del Ministerio de la Mujer, que es un servicio a la mujer integral. Ahí tenemos, por ejemplo, servicios de psicología. Hay que tener en cuenta el Poder Judicial, la Policía Nacional, las municipalidades, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las CODENIS, que tienen un rol muy importante, que son las consejerías por los derechos de niños, niñas y adolescentes, que dependen y forman parte de las municipalidades, el Ministerio de Trabajo, del Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Todo esto, fíjense cómo abarca prácticamente la totalidad de las instancias que justamente tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, los casos que cité anteriormente, y poner mucha atención, vuelvo a decir, en la población indígena. También la línea SOS 137 del Ministerio de la Mujer tiene que, claro, está funcionando, pero estar fortalecida a la luz de lo que dispone esta ley durante 24 horas, tener un sistema de WhatsApp. Por ejemplo, en el Poder Judicial, nosotras con la pandemia hemos puesto y reforzado las atenciones con el funcionariado, que da cuenta también de los casos recibidos a través de los informes estadísticos, y contamos con la asistencia de los jueces y juezas de paz que vienen hasta la oficina para dictar las medidas de protección. Luego, fortalecer las casas de acogida, que son, por supuesto, las casas en donde, como su nombre dice, se refugian estas mujeres en situación de violencia. Luego tenemos el artículo 6º,
que refiere a las campañas de difusión y de prevención. No me voy a detener mucho porque ya hice referencia a ellas, pero sí decirles que me parece muy importante que los medios, que la ley desde luego dice esto, que los medios de comunicación tienen que, teniendo en cuenta lo que se llama la responsabilidad social empresarial, realizar sus propias campañas de difusión y prevención en estos casos contra el feminicidio y de las violencias en plural, digo, contra las mujeres. Y además una forma de trabajar con las campañas es reflotar las que ya teníamos. Si teníamos campañas antes, tratar de ver aquellas que tuvieron mayor incidencia, por ejemplo, y volver a realizar esas campañas. En el artículo 7º tenemos lo referente al apoyo psicológico. En este caso, las mujeres víctimas de violencia tienen que recibir contención, atención y acompañamiento psicológico porque dice de manera inmediata y por vía telemática a través de los servicios que prestan estas instancias que mencioné, por ejemplo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, nosotras mismas tenemos también un sistema de WhatsApp de comunicación con los jueces y juezas de paz a través de la Oficina de Atención a Víctimas en días y en horas inhábiles, porque el teléfono o la telefonía y sobre todo la comunicación vía WhatsApp se volvió algo prácticamente, no podemos prescindir de ello. Y vemos que también resulta mucho esto que se va a llamar la comunicación en tiempo real, de modo que a veces si no se puede trasladar la persona que tiene que dictar la medida cautelar, vamos a suponer un juez que está alejado, lo puede hacer a través de este sistema telemático. Entonces, el apoyo psicológico muchas veces también se brinda de esta manera. No es lo usual, pero estamos hablando de una situación extraordinaria en tiempo de pandemia y la persona muchas veces requiere que telefónicamente tengamos que hacer esa contención para evitar incluso casos también de suicidios. Fíjense que muchos, bueno, no muchos, pero algunos de los casos, el victimario le priva de la vida a ella y luego se quita la vida. O bien muchas veces le mata a ella, le mata a los hijos y finalmente se mata a él. Por eso es que yo al principio hablé de la dependencia emocional que genera este ciclo de la violencia de la señora Leonor Walker, que es muy importante trabajar y que tiene que ver con el apoyo psicológico. La Secretaría Nacional de Turismo, ya en coordinación también con el Ministerio de la Mujer, fíjense qué interesante, tiene que realizar una red a través de los sistemas de hotelerías y porque llamamos una red solidaria, porque la idea es prevenir también a través de esta Secretaría Nacional de Turismo, que puedan suceder casos de feminicidio. Están, por ejemplo, los lineamientos que establece la Ley 5777 de 2016 que pueden guiar. Y eso les quiero decir, la ley 5777 de 2016 es más bien una guía de qué es lo que puedo hacer. Y tenemos que echar mano y ser creativas. La verdad que nosotras dictamos con cooperación de Naciones Unidas un protocolo de atención con base en esa ley y en ese protocolo para evitar justamente los feminicidios también, y en ese protocolo hacemos un desglose de la ley 5777 de 2016 que creo puede servir en mucho para entender un poco cómo hilvanar a través de las demás instancias, en este caso con la Secretaría Nacional de Turismo, con el Sistema Nacional de Salud. Los juzgados de paz ya están ahí, pero digo con las demás instancias, cómo hilvanar para tener una eficacia, esa es la palabra, en la atención, porque si llegamos tarde ya no llegamos, o sea, ya la persona murió y no hay nada que hacer. Luego tenemos tan importante el Sistema Nacional de Salud que está trabajando muy bien, el Ministerio de Salud tiene una dirección de género
trabajamos también con la persona representante en la mesa Previm y realizan campañas masivas de difusión. Y esto creo que tiene que ser esta tiene que ser la impronta en todos los ministerios, al modo de lo que se está trabajando en el Ministerio de Salud, unas campañas que tengan incidencia realmente. Y esto que la ley nos dice es, el Ministerio de Salud tiene que velar porque los centros de salud otorguen los diagnósticos médicos. No es necesario que los juzgados de paz libren los oficios para que los centros de salud tengan que otorgar los diagnósticos médicos. Esto es algo muy importante que venimos luchando ya de tiempos inmemoriales desde el año 2000. Y en ese sentido, así como hablamos del acceso a la justicia, también se tienen que remover todos los obstáculos que impidan el acceso a los servicios de salud. Bueno, y llegamos a los juzgados de paz. Los juzgados de paz son, realmente hay que entender que tienen muchísimas competencias, sobre todo hace unos 3 años atrás, que la ley les asignó una cantidad de competencias y además de ellas tienen estos los casos de violencia doméstica intrafamiliar, pero su impronta fundamentalmente es dictar medidas de protección, medidas cautelares de manera inmediata y con base en un criterio que se llama de la verosimilitud de los hechos. Eso quiere decir de la creencia. Si yo tengo una duda, ante la duda, yo tengo que aplicar por un principio que se llama del indubio pro persona. En caso de duda, estoy en favor de la persona, tengo que dictar esas medidas cautelares. Para esto la ley dice que los juzgados van a habilitar un medio telemático. Estamos hablando siempre que el medio telemático por excelencia viene a ser la mensajería vía WhatsApp, que es lo que utilizamos en mayor medida con ellos. O, por ejemplo, se escanean las denuncias y esas denuncias escaneadas se remiten vía WhatsApp. Son comunicaciones perfectamente válidas. Y también los juzgados de paz tienen que remitir las compulsas, esto quiere decir las copias de las actuaciones y derivar a las instancias que puedan tener competencia. Por ejemplo, si detectan que hay personas menores de edad en peligro, a la Defensoría, a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, y luego va a tomar intervención el juzgado de la niñez y la adolescencia. Luego, si detectan que hay comisión de hecho punible, entonces al Ministerio Público para la persecución ante el juzgado penal. Y así sucesivamente las derivaciones según los hechos en el momento en que se realiza la denuncia. La ley dice que esto tiene que operar durante 24 horas. Realmente en la práctica, y hay un proyecto que elevamos a la Corte que sea de 24 horas, pero en la práctica en Asunción tenemos un funcionamiento de días y horas inhábiles que inicia de 13 a 0 horas. Si bien en Central sí tienen un servicio de 24 horas, en Asunción todavía no tenemos esa posibilidad, pero la ley mandata. Y es ahí donde hacemos una crítica constructiva a la ley en función de lo que las instancias tienen que prever por medio de los presupuestos que el Ministerio de Hacienda tiene que asignar y a través del pedido de estas instancias para que se pueda cumplir con lo que mandata la ley. También la ley dispone el trabajo por parte de los juzgados en un sistema de turnos que permita cubrir la atención y el dictado de esas medidas y realizar algo que ya les dije anteriormente que se llama la valoración del riesgo para el dictado de las medidas de protección. Y se habla de un plazo de 24 horas, porque fíjense que las demás leyes referían a un plazo de 3 días. Sin embargo, esta refiere un plazo mucho más breve, que es un plazo de 24 horas. Y realizar la notificación de las medidas cautelares a las instancias correspondientes y al victimario, y no darle a la víctima que la víctima lleve la notificación, porque ha ocurrido que al darle la notificación a la víctima, ella va y ahí le priva de la vida la persona victimaria. La siguiente instancia interviniente es la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que, según esta ley, proveer una mayor cantidad, una dotación de mayor, por supuesto, personal, una asistencia también
inmediata. Hay que recordar que la persona muchas veces al primer sitio que va generalmente es a la Policía Nacional. Y la policía es la que hace la derivación. Entonces, muchas veces la policía dice no tenemos combustible, no podemos trasladarnos, no podemos. Y en ese sentido, la ley también mandata la mayor cantidad de personal que puedan atender estos casos. Y yo creo que a más de los personales hay que prever también la infraestructura necesaria. La Policía Nacional, y esto desde la experiencia que yo vengo trabajando en esto desde el año 2000, desde antes realmente del año 2000. Y la Policía Nacional tiene la obligación de informar, así como el juez también, y la jueza de paz, de informar en un lenguaje común, en un lenguaje accesible, entendible a la víctima, de cuáles son sus derechos y de cuáles son de qué posibilidades ella goza para poder continuar en el proceso y que no se sienta desalentada. Porque muchas veces ocurre que se va por segunda vez la persona o por tercera vez, porque como está en el ciclo de la violencia, perdona, entonces vuelve con la pareja y le dice a la policía o le dice a la instancia receptora, ¿por qué venís otra vez? ¿Acaso que no se te dio ya la medida? Entonces hay que entender eso, que si está la persona en el ciclo, va a volver y va a volver seguramente hasta que se pueda romper ese ciclo. Y acá es donde también voy a hacer yo una crítica constructiva de la necesidad de contar con lo que se llaman los auxiliares especializados de justicia. Esto es las personas psicólogas, trabajadoras sociales, que tienen que prestar su concurso para poder tener una visión integral de la problemática y una atención integral de la problemática. El fortalecimiento de la línea Sistema 911 también es muy clara la norma al decirnos esto, y la división de atención especializada con alcance en el área metropolitana y en el interior del país, porque la Policía Nacional tiene la especializada para la atención en los casos de violencia. Tenemos luego la atención del Ministerio Público. Es fundamental, porque el Ministerio Público pues, es el que hace la persecución del delito o del crimen, en este caso, la Fiscalía. Y en el marco de esta ley también se cuenta, les cuento, o sea, se habla de designar a fiscales y fiscales especializados en la materia. Se cuenta con una unidad o con unidades especializadas para la atención en los casos de violencia y la designación de la unidad penal ordinaria para investigar los hechos vinculados, en este caso por feminicidio, por ejemplo. En todas partes vamos a encontrar en la ley frecuentemente la alusión a la necesidad de la capacitación por todas estas instancias a sus personales y funcionariados. ¿Por qué? Porque muchas veces van personas que no tienen la sensibilidad o que no tienen el conocimiento. Entonces se puede causar mucho daño si no se sabe, si no se conoce de la materia. Y luego la defensa pública, realmente es meritorio el trabajo que realiza la defensa pública con muy poca gente, con muchísimos casos. Y la señora defensora general, la doctora Lorena Segovia, está haciendo un trabajo encomiable en ese sentido les digo que es impresionante la cantidad de casos que acompaña la defensa pública, y la ley viene a hacer hincapié en que sin perjuicio de las funciones que ella tiene, debe prestar una asistencia y patrocinio gratuito, por supuesto. Donde a mí en particular me está preocupando hoy día lo que ocurre con los hechos de violencia. Realmente vuelvo a decir, la defensa pública trabaja muy bien, pero se precisa una articulación en el campo penal sobre todo, con el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público realiza la persecución del hecho, vamos a suponer, de violencia por el 229 o de feminicidio, y ¿cuál es la relación que existe entre estas instancias en ese sentido? Entonces, ese es un trabajo que yo estoy ahora haciendo con mi equipo,
sobre todo en el marco del 229. Todavía no estamos hablando de feminicidio, pero sí hago un paréntesis para decirles eso. ¿Por qué? Porque justamente es para evitar los casos de feminicidio, que es lo que nos dice esta ley. O sea, ¿por qué vamos a esperar que sucedan los casos de feminicidio? Si podemos ya detectar alguna cuestión ahora, entonces tenemos que trabajar a tiempo. Lo que quiero decir, hay demasiado por hacer todavía, demasiado por hacer. Y me parece este espacio importantísimo para que puedan no solamente, no sé, podamos compartir y debatir. Tengo solamente ya 4 minutos para cumplir con mi tiempo que me dijeron de 1 hora y estoy llegando a los artículos finales. El tema de las denuncias es muy importante porque cualquier persona puede denunciar. Eso les quiero decir. O sea, no es que puede, debe denunciar. Toda persona está obligada a denunciar. Si conocemos algunos de estos hechos, Dios quiera que no, de violencia, de feminicidio, pero tenemos una obligación. Y se habla de que cualquier funcionario que se negare, obstaculizare, dice esta ley, la recepción de una denuncia de violencia contra la mujer y no da el curso inmediato, por ejemplo, si se trata de personas extraviadas, personas desaparecidas, no informa inmediatamente a las instancias intervinientes. Entonces, esto puede llegar a ser causal de sanción a través de la ley de la función pública. Específicamente se alude al artículo 68, inciso F, de la ley 1626 de la función pública. Luego tenemos la inhabilitación para ejercer función pública si el funcionario público es condenado por hechos punibles cometidos en ocasión de violencia contra la mujer, incluso con inhabilitación de 2 años para ejercer la función pública. Y la prioridad en los trámites se refiere a que voy a poner en primer lugar los trámites en relación con lo tratado en esta ley para evitar los feminicidios. Bueno, el artículo 17 referente a los protocolos es que cada instancia tiene que tratar de contar con protocolos. Nosotras, por ejemplo, tenemos, como les dije, actualmente un protocolo que hemos trabajado con consultoras y hemos concluido para la atención eficaz y eficiente de los casos de violencia doméstica e intrafamiliar. Esto por parte del Poder Judicial. Y la modificación del artículo 38 de la ley número 5.777 del año 2016, que es la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. ¿En qué sentido? Que el Ministerio de la Defensa Pública, y esto voy a hacer énfasis, podrá a elección de la víctima prestar asistencia jurídica y tendrá, fíjense que la ley dice patrocinio o representación. El patrocinio, por supuesto, implica el acompañamiento por parte del, perdón, voy a conectar un ratito mi computador que se me está por apagar la batería. Implica un acompañamiento por parte de la persona, en este caso representante de la defensa pública, y cuando hablamos de la representación convencional suficiente, es lo mismo que un abogado contratado, solamente que la defensa pública, como dije anteriormente, lo hace de manera gratuita. Y la víctima puede elegir esto para diligenciar las acciones necesarias en función de esa protección y sin necesidad de realizar, esta es la buena noticia, el beneficio de litigar sin gasto, porque esto le hacía perder muchísimo tiempo, o sea, se perdía mucho tiempo durante el proceso. Y lo que hay que hacer es llevar un registro de todos los casos de violencia que se acompañan y reportar al llamado Sistema Unificado y Estandarizado de Registro, que es una deuda del Estado paraguayo. No tenemos todavía el sistema en un tiempo le llamamos RUBIC, Registro Único de Violencia Basada en Género, y esa es una deuda pendiente del Estado paraguayo. Finalmente, se habla de que el Poder Ejecutivo, en su caso, puede reglamentar esta ley, pero como ustedes ven, ya está en vigor, ya
ya está en funcionamiento y ahora lo que hay que hacer es aplicar. Bueno, siendo puntualmente 17:30, una hora, que es lo que me dieron, agradezco la atención y estoy a lo que ustedes me quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si hay algunas consultas. Miguel, ¿si hay alguna? Que pueden hacerlo por el chat para ver qué nos puede responder la doctora. Muchísimas gracias, licenciada. Había una consulta que habían realizado al principio y que dice, ¿quién le paga o le da un sueldo a las que están sin el apoyo económico? La consulta era de Hilda Díaz. ¿Quién le paga? El Estado no prevé ningún sistema de pago. El micrófono apagado. Usted, no, yo lo que no. ¿Perdón? ¿Me escuchan, verdad? Sí, le escuchamos. Sí, que el Estado no prevé ningún sistema de pago. El Estado no prevé ningún sistema de pago. Lo que el Estado prevé es lo que dije anteriormente, la posibilidad del empoderamiento de la mujer. Y eso implica en la enseñanza de artes, de oficios, incluso deberíamos tener, así como otros países también, trabajos al modo de las cooperativas, ¿sí? Al modo de las cooperativas, pero un trabajo solidario, en sororidad sería entre mujeres, pero no hay una paga, no existe por parte del Estado. No sé si hay más consultas. Ya no. Perfecto. Si ya no hay más consulta, les pido por favor que puedan habilitar su cámara para poder hacer una foto grupal. Por ahí sacando las fotos. Ya. La foto va a ir en 1, 2 y 3. Voy a tomar una segunda foto. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que han participado, han dedicado este tiempo para enterarnos de esta ley recientemente promulgada. Vamos a estar enviándoles las presentaciones a sus direcciones de correo y muy pronto de nuevo estaremos con otra charla muy importante. ¿Está bien? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.